Hola, a continuación vamos a ver cómo podemos segmentar, al igual que hacemos en Blender, dentro de SOCAD. Es cierto que el flujo completo no acaba en SOCAD y la booleana final deberemos hacerla fuera, en el programa gratuito MeshMixer, pero prácticamente todos los conceptos que vemos dentro de Blender los vamos a aplicar aquí también. Lo más importante, como sabemos, es cuando tenemos un proyecto finalizado, como es este caso, donde ya tenemos esta completa finalizada, que en este caso va sobre 4 implantes, y se requiere hacer una segmentación, pues nos iríamos a Blender con el proyecto tal cual lo tenemos aquí, con la encía y con ya el montaje final, ¿no? ¿Qué podemos hacer si no queremos ir a Blender? Bueno, para ello hemos fabricado un STL donde desde modo experto vamos a ir a añadir y quitar mallas. Este STL que vamos a traer, lo vamos a traer como esquelético. Entonces vamos a decir que tenemos un esquelético en el maxilar superior y a la hora de cargar, donde vamos a ir a buscarlo es en nuestra biblioteca de MeshMixer, donde hemos hecho esta librería y ya la hemos dejado guardada para cualquier evento, para cualquier proyecto que queramos realizar. Entonces aquí, como barras conformadas, tenemos las barras y los cortadores. En este caso voy a ofrecer la posibilidad, las barras y los cortadores son los mismos elementos, pero aquí lo tenemos como barra y aquí como cortador, donde ya hemos hecho el offset. Bueno, el offset no está realizado lo que sería la capa, la piel que recubre la barra. Entonces voy a sacar estos cortadores y voy a mostraros cómo está hecho este cortador. A continuación, lo que veréis es el cortador, que lo estamos viendo aquí, donde hay diferentes tipos de barras, donde la podemos encontrar a 0 grados, con 5 grados, con chaflán vestibular y palatino, con chaflán palatino y vestibular más pequeño, con una sección muy estrecha, alguna sección más ancha, pero de alguna manera lo que busco es que cuando se coloque sobre mi anatomía final pueda buscar una ubicación que me permita colocarla de una manera bien orientada. Como veis, está orientado en eje Z, como este caso es superior, vamos a voltearlo a 180 grados. Para ello nos apoyaremos de estas guías que nos van a permitir girar con más certeza el elemento que estamos buscando. Una vez que hemos dado la vuelta, vamos a girar también en ese sentido y vamos a ver cuál de las barras querríamos utilizar, y una vez que decidimos la barra, yo voy a utilizar la de 5 grados en este caso, vamos a empezar a orientar más concretamente sobre nuestro objeto. Ahora que ya más o menos lo tenemos orientado con esta de aquí, vamos a seguir y vamos a utilizar el botón de permitir cambios de tamaño, y así podremos darle con el botón Control y Shift, podremos hacer diferentes deformaciones de la barra para cambiar tanto el arco como la distancia que hay de un lado a otro, para poder ubicar de la manera más precisa posible nuestra barra en esa. Podemos poner nuestra anatomía en semitransparente y ver cómo está ubicándose la barra. Todo eso es para valorar el alojamiento de la barra finalmente, y una vez que más o menos ya lo tenemos en el lugar, procedemos a aceptar y vamos a ir a editar malla, y de toda esta masa de elementos que me he traído me voy a quedar únicamente con la que me interesa. La seleccionamos y le damos a recortar, de tal manera que me voy a quedar simplemente con este elemento a la vista. Vemos que aún podría mejorar y puedo volver de nuevo aquí a añadir y quitar malla y ya trabajar únicamente con este elemento a la vista, que me va a permitir
Por ejemplo, si quiero hacer un cambio de tamaño en sentido vertical, podríamos ir de esta manera a convertir mi barra en que sea más larga y así proporcionar un mejor lugar a la barra. También es cierto que podríamos voltearla levemente o incluso podemos hacer, como decía, cerrar algo el ángulo. Dependamos de donde cojamos la barra, vamos a deformarla en ese sentido, ¿de acuerdo? Como vemos, desde aquí deformaríamos en este plano y eso nos va a permitir personalizar perfectamente la barra. Le damos a aceptar y una vez que hemos aceptado, recuerdo que este proyecto ya está guardado y estamos trabajando ya con el proyecto finalizado de ExoCAD. Podríamos ir a diseño libre de prótesis parcial removible y me va a permitir utilizar esta barra que he sacado para modificar y personalizar, además de poder llevarla justo a estos espesores mínimos que ya tenemos de las geometrías de los implantes, equivaldría a los tubos y los conos que sacamos en Blender. Este sería el lugar donde más o menos debemos ubicar nuestra barra. Vamos a ir finalizando, hemos ido retocando y llevando al sitio la barra. Nos ofrece la ventaja este tipo de archivo que podemos meter atache aditivo, sustractivo y podríamos, por ejemplo, ponerle en las zonas oclusales algún tipo de retención para las piezas que queramos o incluso hacer una banda para hacer una banda lingual, etc. con el elemento que tenemos del atache a lo largo de la curva. Quiero decir que con el sistema de meterlo como un esquelético parcial, ExoCAD te va a permitir hacer gran variedad de elementos. ¿Ves? Aquí podríamos ir colocando este tipo de retención si quisiéramos. Sería una opción muy válida. No es la que voy a utilizar, voy a hacer la barra simple, pero luego también veis que aquí en modo libre podemos suavizar, aumentar, disminuir lo que sería el elemento que estáis viendo, que sería este cúter, esta sábana que tenemos aquí para hacer el corte posteriormente. Veis que puedo suavizar, redondear, como digo, elementos muy similares a los que encontramos dentro del flujo de Blender, ¿vale? Todo esto, evidentemente, estáis viendo que tengo zonas retentivas que ahora en el siguiente paso veréis cómo se van a quitar esas zonas retentivas. Vale, tenemos esta preconfiguración de esta barra, de este cúter, y ahora ¿cuál va a ser el siguiente paso? Le damos a aceptar a estas modificaciones que le hemos hecho y tenemos a la vista este elemento y vamos a sacar, como digo, los espesores mínimos que van alrededor de los implantes. Estos dos elementos en conjunto, es decir, el espesor mínimo y la barra que acabamos de configurar, los vamos a guardar dentro de nuestro proyecto como Cutting Tool, por ejemplo. Guardamos y le damos a guardar solo los objetos visibles y en la posición predeterminada. Eso nos va a guardar esta posición que tenemos aquí a la vista y ahora vamos a ir a sacarlo. ¿Cómo? Pues lo vamos a sacar como un escaneado adicional. Hemos cargado nuestro escaneado adicional, como digo, de el elemento para cortar y los espesores mínimos que había de los implantes, y lo que vamos a hacer es sustituir este modelo que tenemos como encía, lo vamos a sustituir por este otro que tenemos a continuación, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente desde modo experto, este modelo que tenemos de encía no lo queremos, solamente queremos este otro. Entonces, modo experto, me pongo encima y le digo alineación de escaneos.
y al decir alineación de escaneos automáticamente me sale el modelo maestro y este nuevo elemento que tenemos aquí. Si le doy a aceptar y elijo la tercera opción, que es reemplazar todos los datos de escaneo, lo que va a hacer automáticamente el programa es sustituirme el modelo original que ya tenía por este otro. Y para él ahora esto es el modelo maestro. ¿Qué significa? Pues que además de ser mi modelo maestro, ahora mismo me va a permitir hacer la base del encerado virtual. Aquí vemos que tenemos la antigua. Si la limpiamos, a continuación podemos hacer una nueva base del encerado virtual disponiendo la vista que nosotros creamos más conveniente respecto al encerado que ya tenemos definitivo. Entonces voy a elegir esta vista, no voy a incluir la prótesis parcial removible, voy a separar a 0, voy a suavizar a 0 y voy a hacer más cosas como por ejemplo el quitar el diámetro de herramienta y voy a límite de retenciones a 0 y el ángulo lo voy a subir por ejemplo a 2 grados. Aplicamos. Y aceptamos. Entonces, lo que vamos a obtener es una nueva malla del encerado virtual donde ya me habrá paralelizado las zonas que, como he dicho antes, estaban sin paralelizar. Como veis aquí en esta zona, que antes tenía una zona disparalela, el programa ya me va a paralelizar todas esas zonas. Si quiero más angulación, voy dándole más grados y ahora, como veis, además me está teniendo en cuenta esto que sería el espesor mínimo del implante. ¿Qué supone eso? Pues que en las zonas donde tengo muy poco espacio debo de utilizar esta herramienta para que vayamos lo más certeros posibles al lugar de origen. Una vez que ya tenemos esta malla, podríamos darlo por finalizado y ya pasar a hacer la booleana. Pero como tengo algún lugar que está demasiado cerca de los implantes, debido a esa exactitud que tiene esta malla, voy a volver a sustituir la malla original. Este paso, como digo, podríamos ahorrarlo si hubiéramos dado más, digamos, más espacio en esas zonas cuando hemos hecho el cortador. Veis que yo aquí he ido por detrás para que vierais exactamente cómo la malla me iba a ir por vestíbulo, pero fijaos cómo va muy cerca, ¿no?, del elemento. Entonces, si yo esta malla la hubiera sacado por fuera de estos espesores mínimos, al igual que en este lado de aquí, ahora no sería necesario hacer el paso que voy a hacer. Pero lo voy a hacer para que veáis que esto podéis hacerlo paulatinamente hasta encontrar el cortador exacto que queráis hacer la booleana. ¿A qué me refiero? A que yo puedo exportar esta malla y de hecho os voy a enseñar, voy a Cutting Tool, lo voy a sustituir una por otra y por ejemplo a mí me gusta mucho utilizar la herramienta de Smooth, aunque no la voy a utilizar ahora, la veremos después. Ahora lo que voy a hacer es añadir quitar malla y como os recuerdo el esquelético ya lo podemos quitar, voy a volver a hacer escaneado adicional, en la superior, Cutting Tool, no, y hacemos así. Veis que ahora tengo este y lo quiero sustituir por el original y es tan sencillo como alineación de escaneos, sustituimos uno por otro. ¿Para qué? Pues de nuevo para que lo que os he dicho, que yo una vez que ya tenga este elemento, yo puedo hacer un diseño libre de estos datos escaneados y poder decirle, mira, en esta zona que estamos tan cerca, prefiero abrir un poco la malla para tener este lugar más protegido a la hora de hacer el corte y no verme obligado a cortar tan cerca del implante. Podemos hacerlo de diversas maneras, como sabéis. Incluso podemos acotar esas zonas que sabemos que están protegidas en exceso por ExoCAD
Por ejemplo, en esta zona de aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a sobresalir un poco y vamos a acotar de nuevo esta zona de aquí. Perfecto, para tener una visión muy certera de dónde va a ser el corte. Aquí también vamos a darle algo de más de espacio en vestíbulo. Y una vez que tenemos acotadas las zonas, vamos a proceder a lo siguiente, que sería, primero, bueno, aquí estamos viendo un defecto de la unión de SOCAD que habrá que reparar en la malla que queramos cortar. Eso ya lo he explicado en anteriores vídeos de cómo hay que actuar en la zona de conectores. Pero ahora que ya tenemos esta malla, es la que vamos a utilizar para hacer la booleana. Incluso ahora podemos hacer de nuevo un repaso genérico de dónde está esa malla, de dónde está compuesta, poner esta zona de aquí, podemos hacer un corte de plano para ver si la malla corresponde a la zona que queramos cortar, y si todo está ok, pues ya nos disponemos a pasar al siguiente programa, que será Mesh Mixer, donde vamos a hacer la booleana, solamente guardando estos dos elementos que tenemos a la vista. Y vamos a guardar diseño más cutting para booleana. Para finalizar nuestra segmentación, venimos a Mesh Mixer, donde sacamos estas dos mallas, que serían tanto la anatomía como el cutting tool. Sabéis que hay varias maneras de separar, ahora las hemos traído combinadas. Una de ellas para separar las dos mallas es simplemente doble clic sobre una de las dos, botón Y del teclado, y ya se separa automáticamente una de otra, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos por un lado la malla del encerado y por otro lado la malla del cutting tool o de la herramienta que vamos a utilizar para cortar. Seleccionamos completamente y si queremos hacer un suavizado de esta malla antes de cortar, vamos a hacer un smooth y vamos así a conseguir algo muy similar a lo que ofrece también Blender cuando estamos suavizando la malla. Aumentamos el constraint rings hasta el final y el 4 lo podemos dejar más o menos como viene, a 4. A medida que vayamos aumentando, mucho cuidado con esto, si aumentamos mucho la escala del smoothing, vamos a deformar completamente la malla, con lo cual no nos interesa. Volvemos al 4 original y veréis que volvemos a recobrar digamos, la ubicuidad del objeto como estaba al principio. Aceptamos y ahora vamos a hacer un extrude. Dentro de Edit, Select, Edit, Extrude. ¿Y esto qué nos permite hacer? El extrude nos permite hacer lo que es el offset. Para ello vamos a hacer una dirección normal y ahora estamos haciendo un offset de 0,17, que es el que viene por defecto. A mí no me interesa, voy a hacer un offset de 0,1. Al contrario que en Blender estamos haciendo un offset que iría, cuando hacemos un 0,1, iría 0,05 hacia afuera y 0,05 hacia adentro. Mesh Mixer o nos hace el corte hacia afuera, que sería el 0,1 que tenemos ahora, o si le ponemos el menos delante, veréis que digamos, el offset lo hacía hacia adentro. Mucho cuidado con eso, tenemos que valorar ciertamente donde tenemos el corte para no hacerlo muy cerca de nuestros implantes. ¿Qué podemos hacer además con el tema del extrude? Pues si os fijáis, voy un paso atrás para que veáis aquí en extrude. Si yo lo que quiero hacer es ver cuánto estoy de cerca en mi anatomía, podemos hacer 1 milímetro y estaremos valorando si hay zonas que están demasiado cercanas. Veis aquí que tengo todas estas zonas, entonces significaría que mi barra primaria está demasiado cerca de las anatomías. Si buscamos un 0,5 nos va a indicar que tenemos todo bien ubicado salvo alguna zona aquí. Entonces que yo hoy voy a hacer la barra directamente para que veáis cómo es la booleana. Sí es cierto que os recomiendo que hagáis un offset de 1 milímetro
y lo llevéis a SOCAD y así podéis reforzar las zonas que están marcadas y tener un control de todo lo que sería el grosor de la anatomía final, ¿vale? Eso es muy interesante y es algo que podéis aplicar siempre que lo necesitéis desde este punto, pero ahora, como digo, voy a hacer la booleana más allá de modificar cualquiera de los tamaños que vemos aquí para que veáis cómo es el proceso final, ¿eh? Pero ya os digo, guardáis el extrude a 1 milímetro y podéis modificarlo. Vamos a guardar normal a 0,1 y le decimos aceptar. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues ahora le estamos dando esta pequeña capita que veis aquí de 0,1 para que la booleana se produzca con seguridad y que tengamos un espacio interior de cemento. Si veis ahora, lo que elegimos primero es nuestra malla anatómica y con el botón control finalmente elegimos el cutting tool y procedemos a hacer desde edit, boolean difference, y él automáticamente nos va a cortar. Ya me acaba de hacer el corte, pero yo no quiero que sea de esta manera, que es, como veis, un poco impreciso y hay un poco en el corte mismo no queda perfecto. Entonces vamos a quitar el Auto Reduce Results para que no reduzca ese corte y nos quede mejor. Incluso si tenemos muchas curvas es muy importante usar la intersección de la curva, y si por ejemplo estamos muy cerca del implante, como es en este caso, tenemos que observar con la tecla W que no se deforme la triangulación paramétrica que hay alrededor del implante. Esta geometría debe quedar intacta. Si por lo que sea cuando hacemos el corte se deforma, debemos bajar el Target Edge Scales. Por ejemplo, voy a bajar a 0,7 en este caso, no porque sea necesario, pero para que veáis lo que haría, que es, digamos, que las zonas cercanas a un cambio de plano donde hay un paramétrico no nos va a afectar al corte, nos va a dejar el corte en lo más en esa zona tan estrecha, no va a hacer esa función. Nos aumenta la triangulación para que el corte sea muy preciso, como veis aquí. Es cierto que con esta maniobra estoy aumentando lo que sería el peso de los documentos, pero me parece muy interesante para que el corte sea lo más preciso posible. Una vez cortado, veis que ahora solo tenemos un elemento, podemos pasar con el análisis para ver si hay algún defecto, vemos que no lo hay, por lo tanto podemos proceder a hacer un separate shells desde edit y nos va a separar en dos, y ya vamos a tener por un lado la barra que vamos a exportar, la vamos a guardar donde queramos, y la anatomía por otro lado que también la vamos a exportar. Ya tenemos los dos elementos guardados donde vamos a poder finalmente hacer la misma transición que queríamos en Blender. Hasta aquí la segmentación que os propongo desde Font 3D. En la descripción vais a tener un enlace para obtener esos archivos que os van a servir para segmentar dentro de SOCAD. Muchas gracias.